Buenas, patrón, ando buscando trabajo. ¿Y qué sabe hacer? Sí, de todo, patrón. Me faltan 22 materias para recibirme de ingeniero agrónomo. ¿22? Sí, sin contar la del ingreso. Con la del ingreso serían 29 materias. ¿29? Sí, sin contar la del bachillerato. Si fuera con la del bachillerato me faltan 59 materias. ¿59? Sí, por eso no voy a buscar título. ¿Y usted ha trabajado en el campo? No me acuerdo. Sí, pero sí, mucha suerte. Sí, pero sí. Ah, esa. Sí, pero sin mucha suerte. Trabajé de espantapájaros. Me pagaban 40 pesos para estar parado así. 50 para quitar los brazos. Y 100 si hacía bullying. Y ciencia hacía. Y bueno, empecé a ganar plata a 2 manos. Y eso fue lo que me mató. Porque me empecé a comprar ropa. Y estaba tan paquete que los pájaros me veían y no se asustaban. La riqueza me mató. Fue mi perdición, por eso me he hecho domador. La riqueza fue mi perdición, por eso me echó domador. Precisamente andaba buscando un domador. ¿Cuál es? Para ese potro. Para ese potro. Para ese potro. Quédese tranquilo, Para patrón. ese potro. Vaya tranquilo. Vaya tranquilo, patrón. Se lo voy a dejar tan manso que no lo va a poder creer. ¿Le gusta hablando de boca? ¿Le gusta hablando de boca? Sí, sí. El último potro que me lo dejé tan hablando de boca, que en lugar de freno le tuve que poner un flan para no lastimarlo. Bueno, se lo dejo, Vaya tranquilo. Vaya tranquilo, patrón. ¡No es un tiro! Acá podría decir, ¿quién yo? Ah, claro, ahí sí. ¡No es un tiro! ¿Quién yo? ¿Y esto? ¿Está dormido? ¿Dormido? ¿Está seguro? ¿Está seguro que está dormido? ¿Usted está seguro que es domador? ¿Quién yo? Usted me dijo que era domador. Pero qué cabeza la mía. Yo no soy domador, soy cazador. Usted dijo que era domador. Sí, pero me equivoqué, soy cazador. Ah, sí. Si me hace algo voy a la Claro, bueno, si me hace algo voy a la rural y cuento. ¿Qué va a contar? Lo de su mujer. ¿Cómo lo de mi mujer? ¿Cómo lo supo? Pero... ¿Qué mujer? Si yo soy soltero. Sí, yo también tengo ese problema. Es un problema de familia. Todos los metilenos nacemos solteros. Su mamá, por ejemplo. Su mamá, por Me ejemplo. imagino, ¿no? Estoy seguro que su madre, ¿no? Sí, mamá era soltera. Y papá cuando se casó con mamá también era soltero. ¿Se imagina lo soltero que nací yo? Podemos venir acá y vos te vas. Eso es lo que ¿Te cansaste? me agarra, me mata. ¡Basta! ¡No aguanto más! Este hombre es un asesino, un cínico y alevoso asesino. Un hombre que ni merece la atención de la justicia. Cálmese, señor fiscal. ¿Cómo me voy a calmar? Esto no tiene nombre. ¿Quién, yo? Escúchenlo, escúchenlo. Todavía se permite decir que yo. ¿Quién, yo? Sí, usted. Usted dijo que yo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y no me voy a decir que yo, ¿me entendió? ¿Me entendió? ¿Quién, yo? Perdón, estoy un poco nervioso. Sí, lo he notado. Es un problema de familia, papá también. ¿Qué familia? ¿Qué 8 cuartos? Y no me vengan con eso de 8 cuartos, living, comedor, dependencia de servicio.
Pero cálmese, no se ponga. ¿Quién, yo? ¿Yo me tengo que calmar? Cálmese usted, asesino. Pero cálmese para siempre en una cárcel, porque ya calma la medida. Colma la medida. Es el colmo. Colmo. ¿Colma? Siempre pensé que se decía es el colmo. Se dice que es el colmo. Bueno, no pierda la colmo. ¿Quién perderá colmo? Digo, la calma. Se dice colmo. No se dice colmo, se dice calma. Y basta de pavadas. Me niego a seguir dialogando con el acusado. Yo le estoy hablando a los miembros del jurado, a los hombres y mujeres que forman este honorable jurado y representan la voluntad de la mayoría, la gran platea del mundo que nos mira, que contempla nuestros esfuerzos en defensa del orden, de la lógica y de la moral. Señores del jurado, el hombre sentado en el banquillo de los acusados no es un simple delincuente, es mucho más que eso. Es el caos, es la locura, es el libre albedrío desatado. ¿Cómo dijo? Es el libre albedrío desatado. Libre y desatado. Estoy, pero albedrío, me llamo Felipe. Ya sé que se llama Felipe. Es el libre albedrío desatado. Estoy diciendo, es el libre albedrío desatado. Bueno, no se ponga nervioso. Cólmese. Nosotros lo entendemos. ¿Por qué no se sienta un momento? Va a estar más tranquilo. Gracias. ¡No! Yo no me siento ahí, se fue haciendo. Yo no soy un asesino, yo cumplo con las leyes. Yo no soy un cínico. Yo no cuento cuentitos de mi familia y de mi pasado. Yo no pongo cara de inocente mientras cuento los crímenes más espantosos. ¿Sabe? Usted me hace acordar a mi tía. Ella siempre me decía, mirá Felipe, no hables tanto. Las cosas lindas no hay que mostrarlas. Su tía sería igual que usted. Pero por suerte no todos pensamos así. La parte sana de la humanidad va con la frente alta. No tiene vergüenza de sus actos. Porque sus actos son dictados por su conciencia. Muy bien dicho. Yo siempre le decía a Lulu, ¿qué te importa que nos vean? Y ella, no, acá no que hay mucha luz. No tiene nada que ver. Eso es un problema de pudor. Es otra cosa. ¿Ve? Sí. Veamos ahora. Señores del jurado, las pruebas de la total desaprensión de este individuo. Veamos su idiosincrasia. Veamos el profundo desapego por la humanidad que anida en su alma. Este hombre está demostrando con sus palabras su carencia total de sentimientos por la humanidad. Ignora el mandato de amor de nuestra civilización cristiana. Sí, te voy a sacar el agua, hijo de puta. Sí. Así es. Es así. Claro, nunca lo pensé. ¿Cómo dijo? Mandato de amor. Mandato de amor. Ahora me doy cuenta que hice mal en matar a Lulu. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿A quién más mató? A Lulu, ¿no la recuerda? Esa chica que fue famosa porque salió en todas las revistas descalza. Pero no descalza de los pies, toda descalza. No tenía nada que ocultar. Una vez, por ejemplo, volví de París y fui a su casa sin avisar, para darle una sorpresa. Entonces, cuando estaba llegando, abro la puerta, entro despacito, me tapo los ojos. ¿Adivina quién soy? Eduardo. Frío, frío. Joaquín. Frío, frío. Roberto. Frío, frío. Carlos. ¿Qué carro? ¿Es el de la primera fila? ¿Vos? No, ese no. Bueno, te das por vencida, perdiste, soy yo. ¿Y qué me trajiste? ¿Cómo que te traje? ¿Cómo que te traje? Te traje, mi amor, vengo de París. Por eso, ¿qué me trajiste de París? Es hijo de puta. Dale, pero
Yo soy el primero. Ah. ¿Cuánto le debo? 1000 pesitos nada más. Y va así. Muchas gracias. Si da gusto en el lugar. Pero bueno. Chao, no te pierdas, No tenés que estudiar a los empleados. No es que ¿para qué lo llamaste? Por las canillas. ¿Qué tenían las canillas? Una tenía una C y la otra tenía una F. Y no conozco el idioma canilleico. Estos son los recursos de los grandes actores que no saben la letra. Ay, pero tontita, la C es de caliente y la F de fría. Bueno, que no puedo con todo. Rin. Hola. Sí. ¿Qué me pregunta a mí? ¿Por qué no llama a prefectura? ¿Por qué no te vas vos a la...? ¿Quién era? Un tarado que quería saber si había monos en la costa. ¿Y esa cadenita? Me la encontré en la calle. Pero mirá que tenés suerte, vos. ¿Te acordás cuando te encontraste el tapado de piel? Sí. ¿Y las pulseritas de oro? En cambio yo no tengo suerte para nada. Lo único que encontré fue ese calzoncillo en tu dormitorio y encima me iba a hablar. Decime una cosa, ¿vos me querés? No. Entonces te mato. ¿Por qué no te matas vos? ¿Qué es eso? Veneno. ¿Qué va a ser ¿Qué veneno? no? Proba. Veneno. ¿Viste? Qué Lulú esta, descocada hasta cuando se muere ella. Fue en defensa propia. ¿Cómo defensa propia? ¿Qué defensa propia? La defensa propia la va a ejercer desde el tribunal cuando lo condena a muerte. Defensa propia. ¿Por qué me van a condenar? Por asesinar a un semejante. ¿Qué semejante? Si ni me quería. ¿Qué importa que no la quisiera? Usted tampoco la quería. Si no, no la hubiese muerto. Matado. No lo hubieras matado. No lo hubieras muerto. No, así dice así. Usted no sabe lo que es el amor. Usted no tiene capacidad para amar. Encima usted se cree con derecho a exigir que lo ame. Bueno, eso lo aprendí de papá. A papá, si uno no lo quiere, lo empuja al fuego y lo quema. Ahora veo de dónde sale usted. Es la lógica consecuencia de un padre así. ¿Quién era su padre? Dios. ¿Qué? Sí, yo soy hijo de Dios. Papá en el primer mandamiento dijo. Usted es un blasfemo. Usted tergiversa todo lo que dice. Yo sé. Voy a mandarlo a la silla eléctrica. Yo voy a pedirle al jurado que lo mate, porque usted no merece otra cosa que la muerte. Y no va a tener más consideración que la que tuvo usted con esa chica. Y al jurado después lo van a matar. Y después van a matar al que mató al jurado. Y después van a matar al matador del que mató al jurado. Va a ser como la bomba atómica, no va a quedar nada. ¡Cállese la boca! ¿Sabe? Usted me hace acordar a una tía mía que también se ponía así. Me acuerdo cuando lo maté a papá.
Bueno, yo... ¿Usted? ¿Quién, yo? No diga quién yo todo el tiempo, no está bien. Yo que... ¿Usted qué? Bueno. Bueno, si no me interrumpe, le sigo. Bueno, si no me interrumpe, le sigo contando. Después de volver de mi trabajo del campo, me instalé en una oficina a todo lujo para contestar consultas sentimentales de una revista que yo mismo fundé y que hablaba de la espiritualidad y el corazón. Y se llamó Bienvenidos Amigos Pornográficos. Buenos días. Buenos días. ¿Usted viene por el puesto de secretaria? Sí. No, preferiría que usted misma me cuente de su preparación y su experiencia como secretaria. No tengo experiencia como secretaria, pero permítame le explico. Hice la Facultad de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires y tuve la tesis laureada. Obtuve la mejor puntuación de la historia de la universidad. Paralelamente hice el grado de Economía y luego un posgrado de Finanzas. Estudié en las mejores universidades, hice posgrado, hice 8 meses en la bolsa de valores, estudio francés, italiano, inglés y hablo un poco de chino. Bueno. ¿Sabe hacer mate? No, pero aprendo enseguida. Bueno, copie lo que le voy a dictar y ponga la pava. Discúlpeme. ¿La computadora? ¿Qué computadora? Use papel y lápiz. Acá hacemos todo artesanalmente. Aide Edith de Bernal. La posición más cómoda para estas cosas depende mucho del punto de vista personal. Yo aconsejaría, por ser la primera vez, que lo hagan en una posición natural y cómoda. En cuanto al problema de sus distracciones, no se preocupen demasiado, que para esos menesteres no creo que sea inconveniente. Trate de concentrarse y no olvidar. Uno arriba y otro abajo. Uno arriba y otro abajo, y todos los demás consejos que le di anteriormente. Yo sigo pensando que el punto Santa Clara es el más indicado. Ahora, eso sí, en lo sucesivo, le vuelvo a recordar que no se distraiga y dirija su correspondencia a la revista Tejidos. Uno arriba y otro abajo. Al señor Rocco de Villa del Parque, sí, hombre, sí. Debo admitir que la seducción de una perra Fox Terrier genera múltiples satisfacciones, pero también admito que son satisfacciones que no están al alcance de cualquiera. En cuanto a su problema de la diferencia física, no se preocupe. Al fin y al cabo, usted para ser gran danés no es tan alto tampoco. A Cipriano López, presidente del sindicato de soderos. No, definitivamente no. El intendente calificó de inmoral el reposo del guerrero. Y de ninguna manera se estaba refiriendo al benemérito gremio de fabricantes y distribuidores de soda. A seguir trabajando, amigo López, y a no olvidar que la soda es la champaña del pueblo. A doña Penicilina Escalera San Martín de Vietri. Sí, chalecos de fuerza transparentes hay, pero son un poco caros. En cuanto a la otra pregunta sobre ese joven de patillas largas, siento comunicarle, señora, que sus intenciones parecen serias. Paciencia, penicilina, otra vez será. Al director de la moralidad de Ciudad de Buenos Aires, quédese tranquilo, director, me parece muy acertado su criterio de clausurar. Aquí estamos, amigos pornográficos, porque la moral es la moral, que embromar. Yo sugeriría multar a su director, Felipe Azul de Metileno. Cambie el cartel. Ponga gente de atrás, despídase, vuelva a hablarse conmigo y comuníqueme con Pedemonti. Buen día.
Sí, Brunito. ¿Cómo te va, mi viejo amigo? Alfredo te habla. Felipe Azul de Metileno. ¿Cómo que no te acordás? Bueno, mira, Bruno, en base a la vieja amistad que nos une, te llamo para ofrecerte un número sensacional. ¿Cómo que amistad, Bruno? He comido en tu casa varias veces. Bueno, casa no, pero en el multiteatro comí chocolatines varias veces. Tengo un número extraordinario. El trío Los Gabotos, con la famosa cantante Ernestina Gaboto y sus 2 hermanos. No, bueno, no es lo que se... 90, no es lo que se dice, Brunito. No, y el trío es bastante uniforme, ¿eh? Sí, claro, pero cuentan chistes también. Mira, te voy a contar uno que sí. Iban 2 borrachos por la montaña en un camino de cornisa y en una curva se caen al abismo los 2. Y cuando están subiendo al cielo, el que iba de acompañante le dice: ¿pero no viste el cartel en la curva? Y el otro borracho le dice: sí, el que decía Ferné Branca. No, estúpido, decía Frene Barranca. Lo sabías. Sí. No, yo soy malo para contar cuentos también. Pero tengo un audio de ella que tiene unos cuentos buenísimos. ¿Querés que te lo haga escuchar? Ahora tengo que escuchar el audio. Ahí va el audio, Brunito. Espera un segundito. Ahí va el audio, Brunito. Primer acto, un teléfono sangrando. Segundo acto, otro teléfono sangrando. Tercer acto, otro teléfono sangrando. ¿Cómo se llama la hora? ¡Se cortó la llamada! ¿Te gustó, Brunito? ¿Qué? Claro, sí. Sí, bueno. También trabaja, la contrataron para la película de Brácula. Conde. Sí, el Conde Brácula. Sí, ese. Conde Drácula. ¿Qué es Conde? ¡Es Conde de mierda! Es Conde mierda, el asqueroso. Brunito. Sí. Disculpe, público. Los hermanitos no cantan, ella es la que canta, los otros 2 la sostienen. Que del canal 9 le pagan para que canten el 13, así piensan que anda mal el sonido. No creo, se exagera mucho con esas cosas, Brunito. Bueno, vamos a saltarlo porque no tengo la letra para nada. Igual que si vamos a tratar. Sí, te lo juro. Dale. Bueno. Mire, no nos interesa nada lo que ¿Será que guardo el celular? Nada. Vos en esta parte estarías todavía hablando con Pedemonte. Sí. Parado. Sí. Claro, está bien. Vea, dale. Mire, no nos interesa nada lo que te dice. Nada. Nada. No, nadar no nado. Hago muy bien la plancha. Me pongo de espaldas y me quedo quieto. Y tengo que mejorar un poquito la técnica para quedar en la superficie. Porque en el fondo no sé respirar. Con decirle que una vez iba caminando por Venecia y venía una chica muy linda. Y entonces le digo, yo que estudié en Harvard, pero no me acuerdo qué, le digo, che papusa, oí. Y ella siguió.
Entonces yo fui muchos años a la Universidad de Salamanca, pero nunca entré. Le digo, che papusa, oí cómo te bate el de la zurda, sentí, club, porque no era el corazón. Resulta que llegamos a la esquina y ella dobló y yo crucé. Terminé haciendo la plancha en el fondo del canal. Y bueno, fue una vergüenza, tuvo que venir el guía del fondo de la club a sacarme. Y me llevaron a una carpa de oxígeno. Bueno, toda de oxígeno no, la parte de adentro, ¿no? Entonces, y después vino el médico, muy mala onda, ni bien entra, me mira y dice, esa cara no me gusta nada. Y yo me enojé, porque uno no se da Alfredo Halcón, pero tampoco era para tanto, entonces le saqué la lengua. Esa lengua tampoco me gusta nada, me dijo. Pero mire si sería camorrero el tipo. Entonces yo me enojé más todavía y le dije, el fin justifica a los médicos. Y me dijo, sí, y son 5.000 liras. ¿Cómo? Le digo. Entonces me dice, bueno, pero nada de fritos, ¿eh? Porque ese hígado no me gusta nada. Pero mire, y son 5.000 liras más. ¡Basta! No digo una palabra más.